Les presento ahora otra conferencia de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. Algunas formas jurídicas repercutieron directamente en la conformación del patrimonio cultural mexicano. Es el caso de los mayorazgos creados en el virreinato novohispano para asegurar las propiedades y las memorias de familias generalmente pudientes, quienes detentaron una serie de bienes muebles e inmuebles. El título imprescindible para entender este interesante tema se lo debemos al investigador Guillermo Fernández de Recas, en su Mayorazgos de la Nueva España, editado en 1965. Fernández tiene también otro libro referente a los cacicazgos y nobiliario indígena de la Nueva España, publicado en 1961. En una nota necrológica publicada por Ignacio Rubio Mañé en 1965, el año de su fallecimiento, encontramos datos interesantes de su productiva vida. Fue hijo del gobernador del estado de Hidalgo, Justino Fernández. Por tanto, fue un hermano mayor del historiador del arte Justino Fernández García, este sí adoptando el segundo apellido de su madre. Sus intereses se centraron en la genealogía y la heráldica. Otros estudios interesantes de su autoría fueron Descendencia ilegítima de Bernal Díaz del Castillo, de 1946, y Aspirantes americanos a cargos del Santo Oficio, en 1956. Fernández alude a la definición de mayorazgo por Mesa Fernández. Cito: los mayorazgos son una vinculación civil perpetua, por virtud de la cual se realiza una sucesión en la posesión y disfrute de los bienes, según las reglas especiales de la voluntad del testador o fundador, y en su defecto por las generales de la ley establecida para los regulares. Esta institución se dividió en regulares e irregulares. Los primeros recaían en un solo heredero. Los irregulares dependían de lo dispuesto por el fundador con condiciones variables. Vemos que se trata de un mecanismo para asegurar la transmisión de las propiedades en la misma línea familiar. Decía Felipe Antonio Teruel, fundador del mayorazgo del mismo nombre, en 1794. Cito: que en atención a que las familias ilustres se perpetúen con esplendor y decoro, teniendo fondos con que subsistir, y por el contrario, a falta de ellos, se envilecen hasta llegar a la última obscuridad, especialmente en este reino, en donde no permanecen los caudales, por opulentos que sean, como enseña constantemente la experiencia. Gracias a la documentación existente en el Archivo General de la Nación de México, derivada de litigios de sucesión y otras diferencias, Fernández logró en su libro presentar varios mayorazgos del centro de México, entre los que se encuentra el actual estado de Hidalgo. En este caso en particular, el autor analiza varias encomiendas, como la de Actopan de los Villaseca, quienes la detentaron por 4 generaciones. En estos legajos se hallan datos interesantes sobre las propiedades urbanas y rurales. Estas últimas generalmente eran haciendas.
Es interesante aludir los antecedentes señalados en el fondo Vínculos y Mayorazgos del Archivo General de la Nación, inserto en el Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Cito: el primer mayorazgo de la Nueva España fue otorgado a Hernán Cortés el 27 de julio de 1529. La institución del mayorazgo consistía en formar una entidad con ciertos bienes que pasaba a los herederos y sucesores de su titular, generalmente a su primogénito. Todos los mayorazgos debían tener licencia real, y para obtenerla se hacía una petición formal al Consejo de Indias, en la que se adjuntaba una descripción detallada de las posesiones y rentas, avalada ante un escribano público. En 1631, por Real Cédula, se faculta que estas diligencias se determinasen en las Indias por el virrey. Los bienes vinculados no podían enajenarse y como cada mayorazgo sostenía buen número de capellanías y censos, fueron mermándose y deteriorándose las propiedades del vínculo. Al imposibilitar su enajenación, el mayorazgo estaba condenado a desaparecer. Para corregir esto, en 1695 se permitió que las propiedades en ruina pudiesen ser enajenadas y vendidas. En 1786, una Real Cédula prohíbe que se fundasen mayorazgos con menos de 3.000 ducados. La institución del mayorazgo fue abolida en 1820. Hasta aquí el censo guía en cuestión. Se presentan enseguida los casos de los mayorazgos del conde de Regla y otros más, enriquecidos algunos por la venta de las propiedades de los jesuitas después de su expulsión. Reseñemos los mayorazgos instituidos en territorios del actual estado de Hidalgo, mayormente con los datos brindados por Fernández de Recas. El mayorazgo Guerrero de Luna y Dávila, fundado por Juan Guerrero de Luna y Beatriz Gómez Dávila el 24 de junio de 1589, en favor de Francisco Guerrero Dávila, regidor de la ciudad, hijo primogénito, y sus demás hermanos. En febrero de 1781 aparece como mayorazgo José Guerrero Moctezuma. De ahí se desprende la encomienda de Actopan. El primer encomendero fue don Rodrigo Gómez, conquistador, quien tuvo una hija natural llamada doña Beatriz Gómez Dávila. Después tenemos a doña Beatriz Gómez Dávila, casada con don Juan Martínez Guerrero. Posteriormente, don Juan Guerrero de Villaseca, hijo de don Agustín Guerrero de Luna y de doña Mariana de Villaseca, tomaron posesión el 6 de febrero de 1627. Y don Diego Guerrero Villaseca, hijo de don Juan y de doña Magdalena de Reza, en 1666. Sus hermanos, don Bartolomé y doña Teresa, eran vecinos de Pachuca. La relación de Alonso de Villaseca y Actopan se estableció en ese primer siglo del virreinato. Las casas del mayorazgo de Guerrero, intervenidas por el famoso arquitecto Francisco Guerrero y Torres
En el siglo XVIII, en las calles de Moneda y Correo Mayor, en la Ciudad de México, son muy relevantes en la arquitectura civil del virreinato. Los mayorazgos López de Peralta. Jerónimo López, natural de Cáceres, llegó a Veracruz en 1521. Fue encomendero del pueblo de Ajacuba. Su hijo mayor, del mismo nombre, llamado El Mozo, nació en México en 1537 y sucedió a su padre en la encomienda del mismo pueblo de Ajacuba. Cito: el tesorero Jerónimo López era hombre de gran capacidad y tenía una fortuna muy considerable para su época. Instituyó 3 mayorazgos para conservar sus bienes entre sus descendientes. Entre los bienes se encontraban tierras que formaron parte de la hacienda de Bojay. El segundo mayorazgo de López de Peralta contenía, cito, 2 sitios de estancia de ganado menor en términos de Atitalaquia y otro en términos del pueblo de Uluapa, sujeto de Tetepango, jurisdicción de Mixquiahuala. Otros 3 sitios en Uluapa, otros 2 sitios en Mixquiahuala, otros 3 sitios en términos de Atitalaquia, otro en Tlamaco y Santa Mónica, sujeto a Ajacuba. En la realización del catálogo del patrimonio cultural del estado de Hidalgo en la región 3, tuve oportunidad de conocer la hacienda de Bojay, en la colonia San José Bojay, a la salida a Pasco de Ocampo. Me sorprendieron ciertos elementos que revelaban su gran antigüedad, como su recia construcción de la casa principal, con unas gárgolas en forma de cañones, un pórtico con arquería y entrepiso de madera y terrado, el arranque de la escalera al segundo nivel, doble, con herrería de fierro, una capilla dedicada a San José, con un tulipán de cantería esculpido en la clave del arco de entrada, así como relieves que acompañan a botaguas del muro sur de esta construcción, y un gran aljibe de altos muros de piedra de planta ovalada de más de 15 metros de profundidad. Hay un plano de 1801 de la propiedad en el Archivo General de la Nación. La guía general consigna los siguientes datos. Cito: Atitalaquia Hidalgo demuestra los sitios que deben de tener las haciendas de San José Bojay y San Nicolás Sasni, propias del vínculo que formó don Jerónimo López de Peralta, con arreglo a las mercedes que de cada sitio demostraba don José Villamil y primo. Los sitios se encuentran representados por colores diferentes, una secuencia de la anterior. El autor del plano fue el agrimensor Joaquín Heredia. Para la misma época, 1800-1803, en el ramo tierras, se tiene el siguiente documento: Tetepango, autos seguidos por José Jerónimo Villamil y primo, teniente de granaderos de las milicias provinciales de México, dueño de las haciendas nombradas San Nicolás de Saxni y San José Bojay, contra Francisco Peña y otros colindantes. Sobre deslinde y amojonamiento de sus tierras, 2 planos de los sitios de tierra pertenecientes a las dichas haciendas, jurisdicción Estado de Hidalgo.
el mayorazgo Moreno de Monroy, Cuervo Ocio. El fundador fue Pedro de Paz, encomendero del pueblo de Huasca-Saloya y conquistador de esta Nueva España en el año 1600. Unos antepasados importantes fueron Rodrigo Gómez de Ávila, cito, uno de los primeros descubridores y pacificadores, y Juan Guerrero de Luna, de los más antiguos pobladores de dicha ciudad. Los bienes reportados son minas en Pachuca, comprados a Diego López Vizcaíno, cito, con las casas, cuadrillas, esclavos, herramientas, ingenios y asuntos de ellas, y los derechos y acciones por herencia de Alonso de Villaseca y de doña Mariana de Villaseca. Todas las haciendas y estancias que tengo en la jurisdicción de Ixmiquilpan, Alfajayuca y Meztitlán. Es un documento del 15 de mayo de 1620. Encontré un dato interesante con respecto a Pedro de Paz. Cito, los oidores Maldonado y Loaiza, por ejemplo, solían reunirse en casa de estos con los encomenderos Luis de Castilla, Cristóbal de Salamanca y Pedro de Paz, entre otros, a jugar a los naipes, pese a estar prohibido por la legislación, apostando importantes sumas de dinero. Esta cita, de acuerdo a Etelia Ruiz Medrano, en su libro Gobierno y Sociedad en la Nueva España, Segunda Audiencia, y Antonio de Mendoza, publicado por el Colegio de Michoacán en 1991. Así concluimos esta primera entrega del interesante tema Los mayorazgos en Hidalgo, haciéndoles la cordial invitación para que nos acompañen en una próxima entrega. Gracias y saludos.